Muy buenas, aquí estamos con el último paso, el último vídeo tutorial de cómo pintar miniaturas en 10 milímetros o cómo pintar elementos muy pequeños. Así que vamos a ir a por esto, vamos a terminar este proyecto lo mejor posible y veréis que después de lo que hemos hecho a pincel, aplicar el aerógrafo va a ser, digamos, sencillo. Aunque de primeras nos intimide porque la escala es muy pequeña, ¿verdad? Pero veréis que después es muy sencillo de aplicarlo, ya que en este caso, por lo menos en esta figura, tenemos la gran mayoría pintura verde, ¿no? Digamos que va a ser sencillo, quitando pues un poco en la cara, que tenemos ciertos matices un poco más violáceos o que contienen más magenta o más rojo, digamos que irían un poquito más hacia los complementarios, que a lo mejor podría dificultarnos un poquito la tarea, y luego un poco el marrón, que el marrón, como ya siempre os he dicho, trabajar en marrones es muy sencillo, no tiene ningún misterio, es mezclar los colores y sale marrón. Con que contenga un poquito más de magenta va a quedar marrón. Así que es muy sencillo luego de trabajarlo, si le damos tintes verdes, azules, magentas, no va a ser difícil. Así que en la única zona que deberíamos tener un poquito de cuidado es en la zona de la cara, pero ya veréis cómo la solucionamos después trabajando un poquito con ciertos magentas. Ya veréis qué tipo de magentas utilizo. Vale, llegados a este punto ya habéis visto que simplemente con el vídeo anterior ya tendríamos lo que sería un elemento diminuto pintado, lo que fuesen emblemas, detalles, cadenas, cualquier cosa que fuese pequeñita estaría lista, no haría falta más. Pero como estamos pintando una figura en concreto con piel o que todavía tiene un poquito más de espacio, fijaros lo que estoy diciendo, todavía tiene un poquito más de espacio, pues vamos a aplicarle ciertas luces más en ese espacio que nos queda, ese poquitín, para conseguir un poquito más de contraste. ¿Por qué digo esto? Porque después con el aerógrafo vamos a perder parte de ese contraste. Por lo tanto, si le damos esos puntitos extra, nos van a ayudar un montón después. Siempre digo lo mismo, si nos quedamos cortos de contraste, de primeras veremos que la figura está como mejor, más acabada, ¿verdad? Ese contraste no es excesivo, bueno, se ha limpiado más o menos, hemos sabido disimular errores, bueno, se ve bien. Luego cuando entramos con el aerógrafo se nos aplana la figura y es cuando decimos, vaya, ahora me hace falta un poco de contraste, tengo que añadírselo. Por eso siempre incido tanto en el contraste desde el inicio, en esa parte técnica, porque después con el aerógrafo, como vamos a perder cierta cantidad de contraste, va a ser muy sencillo de controlar, ya que simplemente se nos va a quedar como debería. Ya está, hemos perdido contraste y se nos queda como debe. Y si por lo que fuese queremos darle un puntito extra, le daremos dos toquecitos después a pincel y será muy sencillo. Vale, ya veis aquí la figura terminada con estos últimos toquecitos. La piel ya estaría terminada, la cara está perfecta para mí. Así que recordad que lo estáis viendo con muchísimo zoom, por eso de vez en cuando os enseño el dedo para que veáis realmente lo pequeñito que es. Vamos a centrarnos en la parte de esta parte, el mandil, el taparrabos, esta parte, porque digamos que va a ser muy sencilla de entender después de haber visto todo el proceso. Aquí lo tenéis de principio a fin de una manera muy esquematizada. Entonces, cuando tenemos un elemento pequeño como este, ¿qué es lo que hacemos? Primero, base súper oscura. Fijaros que he utilizado hasta este verde, no me preocupa. Me importa el valor, esa profundidad. Después trabajamos con el marrón que nos interesa. Ya veis que repinto prácticamente todo, menos las zonas de perfilado, esas líneas entre cada uno de los elementos que me interesan. Genero esto, que es generar nuevos perfilados, y valores donde quiero poner luz, que es en la parte de arriba y un poquito en la parte de abajo, como habéis visto, para que levante, tenga cierto vuelo esa tela, que no sea muy pesada. Si no aplicamos esta luz abajo, como la he puesto, quedaría una tela muy pesada. Como quiero que sea más ligera, le he puesto un poquito de luz abajo para que dé cierto movimiento a la tela. Ya habéis visto que conservo un poquito, pero mirad la línea. La línea es muy finita, muy clara, muy definida y ya, digamos, ya funciona, ya no tiene más. Pues ahora a partir de aquí ya es generar el ruido, la textura que queremos. ¿Que queremos generarle cierta formita como de cuerda? Pues mirad cómo aplico la cuerda. Fijaros el contraste, qué grande que es. Esto es lo que quería que vierais, pero no quería enseñaros desde el principio, pero sí que en el primer video tutorial estuve hablando de este tipo de cosas, esos emblemas, etcétera. Esto es lo que digo también cuando tenéis que pintar elementos como un emblema o algo muy chiquitito con mucho detalle. Perfilado en sombra, fundamental. Después el color que queremos y después ese perfilado en luz. Aquí ya lo tendríamos, no hace falta más. Que queremos limpiar un poco más, que queremos dar algunos matices. Si tenemos espacio, bienvenido es. Cuanta más información, mejor. Pero si no podemos, al menos que la parte técnica esté solucionada. Es fundamental hacer todo esto lo que estoy diciendo, porque si no, después se nos quedan faltas de algo. ¿De qué? De la parte técnica. Y esa parte sí que tiene que ser fundamental desde el inicio. Ya habéis visto que le estoy dando ciertos matices.
simplemente con esta dilución del 50-50 en algunos puntos si me interesa. O podemos cambiar a otro color, meter un poquito de suciedad, meter un poquito de ruido, pero una vez que ya hemos hecho esto, ya habéis visto que es muy sencillo, no tiene ningún tipo de dificultad una vez que comprendemos que cuanto más pequeño es algo, más contraste y más finito tiene que ser. ¿Qué quiere decir más finito? Que esas líneas oscuras no pueden ser gruesas. Si ves que tienes mucha superficie oscura, es que las líneas son muy gruesas. Necesitamos reducirlas. ¿Cómo? Simplemente rellenando más. Por eso os explico este sistema, porque para mí, o creo que para todo el mundo, es mucho más sencillo trabajar desde dentro hacia afuera, ya que el pincel nos va a ser más cómodo, sencillamente. Ya sabéis que a la gente, o al menos la mayoría de nosotros, no nos gusta pegar todas las piezas porque luego es muy difícil meter el pincel en ciertos recovecos. Exactamente eso es lo que quiero trasladar al mundo de la miniatura. Vamos a trabajar desde dentro, porque esos recovecos son difíciles de pintar, y después vamos a ir hacia afuera, que va a ser mucho más sencillo. Ya sabéis que yo pego toda la figura y me busco luego las mañas para solucionarlo. Vale, pues tenemos ya la figura terminada. Vamos al aerógrafo. ¿Alguno está asustado? No debéis estar asustados. ¿Conocéis esta parte? ¿Sabéis que iba a venir en algún momento? Pues ya ha llegado. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En principio, ahora me voy a saltar alguna de mis normas. ¿Cuáles? Empezamos con tonos medios oscuros y vamos oscureciendo. En este voy a ir a colores muy saturados. En este caso sería un poco tono medio, pero lo voy a entender como luz. ¿Por qué? Porque quiero saturar un poquito más este verde en algunos puntos, porque después voy a desaturarlo utilizando magentas en algunas partes. Pero de nuevo incido en, veréis qué tipo de magentas. Vale, ya estoy viendo cómo estoy trabajando con este color para limpiar. 90% agua y diluyente, la proporción es a tu gusto. Cuanto más diluyente apliques, más control vas a tener, menos patas de araña, pero más satinado va a ser el resultado. Cuanto más agua, pues digamos menos control, pero menos satinado. Esto va a gusto. Puedes utilizar más mateador, por ejemplo, con mucho thinner, y de esa manera solucionarías un poquito eso. Esto va a gustos. Lo importante es que sea 90% del diluyente, sea cual sea, y un 10% de pintura. O incluso menos. Fijaros el magenta que he utilizado ahora. Voy a utilizar naranja como si fuese un magenta. Voy a tornar esos verdes a desaturarlos en algunas zonas. ¿En qué zonas? En las que contienen más verde, más intensidad de verde. Pero sin embargo, en zonas que contiene más blanco ese verde o más amarillito, voy a tornar ese naranja a unos naranjas mucho más amarillentos. O me va a dar otro tipo de acabado. Uno se me va a desaturar y otro se me va a intensificar o saturar, pero tirando hacia naranjas. Por lo tanto voy a jugar con matices. Por eso era una de las razones que decía yo que si os pasabais de contraste no pasaba nada, porque después íbamos a trabajar con el aerógrafo bajando ese contraste. En algunas zonas vamos a desaturar porque nos interesa y en otras vamos a saturar pero moviéndolo a otra temperatura, a otro color, como si fuese un poco pues cuando metemos esos tonos un poco magentas o rojizos en las pieles humanas, pues aquí vamos a utilizar el naranja para las pieles un poco más verdosas. Va a ser mucho más sencillo de controlar que si fuese un magenta, ya que el naranja contiene magenta, pero en un grado en el que va a ser mucho más sencillo de controlar en esta pieza, con este tipo de verde que tenemos. Si tuviésemos otro tipo de verde, seguramente utilizaría otro tipo de magenta. Es decir, si este verde fuese más azulado, fuese más frío, seguramente tiraría más hacia los violetas o a lo mejor magentas más puros. Pero estamos hablando de esta figura, así que vamos a trabajar con este tipo de naranjas. Va a ser mucho más sencillo. Fijaros en la parte de la nariz, que se me ha desaturado, se me ha hecho un verde muy amarronado, pero sin embargo en la parte de los dedos me está jugando con unos verdes muy interesantes. Se está moviendo un poquito a la zona de marrones o amarillos ocres, pero que está, digamos, en algunas zonas en franja naranja y otros en franja verde. Este tipo de matices son clave. Ya veis que le estoy dando en las rodillas, en los deditos, en la nariz, que en algunas zonas diréis, pero Sergio, te ha manchado de más, te has comido mucho. No pasa nada. Después, si nos hace falta, se utiliza el pincel de nuevo para reajustar. Pero aquí ya sí que serán toques finales, un 5% de la miniatura, nada más. Ahora lo que vamos a hacer es ir jugando con estos matices, como podéis ver un poquito en el hombro, para mover un poquito de la temperatura o mover esa tonalidad a otra. Luego veréis que voy a ir jugando con otro tipo de azules para ir forzando pues más profundidades. Visualmente no es una sombra, porque no es un color oscuro, pero sin embargo la profundidad que nos está aplicando sí que va a funcionar como sombra en nuestra miniatura. Y sin embargo hemos utilizado mucho color. De eso se trata mis miniaturas, una saturación de color. Me gusta muchísimo trabajar con colores, ya habéis visto que hago un popurrí de colores
y es con lo que me gusta jugar. ¿Los negros están bien? Sí, pero para mí son aburridos. Es la ausencia de información, la ausencia de color, la ausencia de todo. ¿Que en algunos momentos hay que utilizarlos? Sí, pero a mí personalmente me gusta más teñirlos un poquito. Negro puro, al final, es negro, no tiene más. Igual que blanco puro es blanco puro, no tiene más. Me gusta jugar, digamos, acortando, siempre digo esos techos, ¿no? De no llegar hasta el negro puro ni hasta el blanco puro, pero si tuviésemos que llegar, que sean zonas muy, muy, muy pequeñitas. Ya habéis visto ahora que estoy jugando con estos tonitos un poquito más fríos y fijaros el ángulo que estoy trabajando, ¿no? Viene desde abajo hacia arriba. De esta manera voy a tener la precaución de manchar solamente zonas medias o de sombra, nunca las de luz. De esta manera jugaremos con muchísima información, muchísimos matices, porque no teñiremos zonas que no queremos teñir. Es decir, no queremos juntar estos tonos más azulados con los más anaranjados. ¿Por qué? Porque volverían a ser complementarios y se nos puede hacer un pastiche horrible. Así que cuidadito con ese tipo de cosas. Muchos de vosotros me decís cómo funcionan los efectos de luz OSLs. Intentad entenderlo como aquella película famosa de fantasmas en el que no había que cruzar los chorros. Así que, más o menos con los OSLs, efectos de luz, vamos a hacer lo mismo. Vamos a no cruzar complementarios todo el rato porque mi intención es siempre sumar, potenciar colores, no reducirlos. Está muy bien la teoría de los complementarios, pero se aplica en determinados puntos y son muy pequeñitos, creedme, son muy concretos. Fijaros la distancia que tengo con el aerógrafo. Es muy cercana, la presión es baja. Fijaros que se ve perfectamente donde brilla y que voy dando pasadas muy concretas y muy finas. Me es más interesante darle, como estáis viendo, 18 pasadas, que voy a tardar nada, que estoy tardando muy poquito. Si esto lo hiciésemos a pincel, creedme, tardaríamos una eternidad. Yo no lo recomiendo. ¿Que queréis hacerlo? Perfecto, no hay ningún problema. Muchas veces lo hago, pero siempre os voy a recomendar la dilución del 50-50, ya que va a ser un poquito más rápido. Si queréis hacer esto del 90-10 está muy bien, pero creedme, vais a pintar una figura al año y a lo mejor os cansáis, os abrumáis y no la termináis. Esa es mi opinión personal. Ya sabéis que siempre me gusta traer unos acabados muy interesantes con un, digamos, tiempo más o menos rápido para estos acabados. Entendedme, no vamos a tardar una hora en pintar esta figura. Seguramente a lo mejor tardemos 4. Pero bueno, si terminamos en 4 horas esta figura, con estos resultados a lo mejor queda algo realmente interesante. Así que ahí tenéis que valorar cuánto tiempo queréis para el acabado que buscáis e ir nivelándolo. Ya sabéis, cuanto más tiempo, en teoría, mejor calidad, mejor os va a quedar. Pero alguno tendrá la decisión de decir, mira, yo hasta aquí está bien, perfecto, no quiero más, tengo la pinto en 2 horas y para mí me vale. Y quedan genial, nunca había hecho estos acabados o haber pintado las figuras a este nivel. Perfecto, ya sabéis, lo más importante es disfrutar pintando, es la clave, es la esencia, es lo que intento transmitiros siempre. No os obsesionéis con llegar a los mejores resultados del mundo mundial porque realmente esa barra no existe. Así de sencillo, esa barra se va cambiando, va adaptándose, va evolucionando, no tiene ningún sentido. Lo importante es que disfrutes con todo el proceso, sobre todo que disfrutes con cada una de las figuras o proyectos que eliges. Es lo más importante. Si no disfrutas, ya sabes, te vas a dedicar a cualquier otro hobby menos a este. Así que a disfrutar, no os agobiéis tanto. Ya veis que simplemente cambiando esas temperaturas se nos va limpiando. Aparte de ir limpiando, vamos generando más tonos medios, más matices. Todo este tipo de cosas las podemos hacer si tenemos la parte técnica solucionada, que es ese perfilado de sombra, ese perfilado de luz y ese tono medio. Esto para emblemas, cadenas, elementos muy muy pequeñitos. Y si tenemos algo como esto, fijaros que es súper diminuto. Pues incluso le podemos meter el aerógrafo. Ya sabéis que soy fan del aerógrafo para este tipo de cosas porque me parece una herramienta realmente fácil de utilizar, muy práctica y una vez que la entendemos, de verdad vais a amarla. No es el demonio ni cosas de estas que se han dicho antiguamente, de si lo utilizabas hacías trampas ni cosas de esas. No tiene ningún sentido, ¿vale? Es una herramienta más que podemos utilizarla, igual que si queremos pintar con pincel seco, si queremos pintar con una esponja, como queramos. Lo importante es el acabado, que disfrutemos con ello y que el acabado sea el que nosotros buscamos. Yo, mi estilo de pintura seguramente no tiene nada que ver con muchísimos otros estilos de pintura que hay. Es la manera en la que trabajo, porque a mí me gusta, porque soy profesional de esto y porque me da unos tiempos y unos acabados acordes a lo que necesito. Entonces, es lo que intento transmitiros, es lo que intento trasladaros y aquí lo tenéis. Creo que se consigue unos resultados, ya vais viendo que se está limpiando muchísimo, que estamos consiguiendo un montón de contraste,
Fijaros lo que es el aerógrafo, que prácticamente el aerógrafo solamente el protector es la mitad de la figura. Entonces estamos pintando algo realmente diminuto. Y está fenomenal. La verdad que si veis esta figura en mano, sorprendería, porque la estáis viendo aquí con muchísimo zoom y seguramente más de uno diga, bueno, yo la veo que no está del todo limpia. Bueno, si no la ves del todo limpia, es seguir ajustando un poquito más hasta que llegue al nivel de limpieza que tú quieres, que deseas. Para mí, al nivel que tiene, está más que perfecta. Me gusta muchísimo, así que aquí ya sería volver a ajustar cositas a pincel y la dejaríamos ahí terminada. No tiene mucho más. Así que nada, una vez que hemos terminado con el aerógrafo, vamos a volver a ajustar un 5% de las cosas y ya está. Por ejemplo, vamos a aplicar un poquito de tintas en algunas zonas, como aquí en esta zona, para que tenga un acabado diferente y algún matiz diferente también con estos marroncitos. Ya os he dicho que los marrones son muy fáciles de controlar. Luego en la boca, por ejemplo, utilizaremos un poquito de barniz brillante, daremos algunos toquecitos. Vais a ir viendo que simplemente ajusto de nuevo un 5% de la figura y, bueno, el resultado lo vais a ver. Queda, pues, espléndido, maravilloso. Espero que os guste muchísimo el resultado. Fijaros que voy jugando con diferentes matices, que no en todas las partes aplico la tinta, que en algunos refuerzo un poquito más para generar más profundidad, más sombra. Fijaros que da la sensación de negro en algunas zonas, pero que no he utilizado negro en ningún momento. No os olvidéis las partes de atrás, eso es fundamental. Si leéis por la parte de adelante en ese elemento, la parte de atrás también. Vale, y ahora vamos a ir a las luces máximas. Si os fijáis en estas luces máximas, ya son verdes muy desaturados, porque ya contienen mucho blanco, pero que son fundamentales. Digamos que si... a ver cómo decirlo. Si llegas a un contraste que tú quieres y un valor de luz y saturación que tú tienes, no haría falta llegar a esto. Pero sin embargo, si lo has perdido con el aerógrafo, porque es normal perderlo en algunos puntos y buscas un poquito más de luz, a lo mejor en la cara o en las manos, o un poquito más de definición, porque se te ha ensuciado un poquito ese perfilado de sombra y no se dibuja del todo bien como se dibujaba antes, a costa de esa definición que tenías antes, has limpiado pues la pincelada, ¿no? Es una por otra. Pues ahora deberíamos recuperar un poquito esa pincelada. Bueno, pues le damos estos toquecitos, que sí que vamos a perder ese verde, pero si os fijáis todo en un conjunto, nos sigue funcionando como verde, es como una luz máxima, no hay ningún problema. Pero siempre y cuando lo entendamos de esta manera, trabajando un 5% o incluso menos de la miniatura. Son 3 toquecitos. Fijaros que en los dedos le he aplicado en un dedo, en 2 partes, en 2 falanges, y en el otro solamente en la puntita del dedo, no tiene más. Y un poquito pues en la palma de la mano. Es así. Todo esto hace que el resto funcione como tonos medios y lo tengamos listo. Pues esto sería la figura ya terminada. Para mí esto está más que terminado. Espero que hayáis disfrutado muchísimo esto. A partir de aquí ya simplemente sería, pues nada, darle un poquito de barniz en la boca o a lo mejor algún elemento más que veáis que tenéis que darle. Pero para mí, para lo que es este elemento tan diminuto, creo que está súper limpio, tiene muchísimo contraste. Fijaros los matices, que hemos jugado con verdes, hemos jugado con azules, hemos jugado con naranjas. Bueno, pues tenéis ahí un montón de cositas. Así que nada, espero que hayáis disfrutado este proyecto, espero que os haya sido de agrado, que hayáis aprendido muchísimo, que entendáis por fin cómo funcionan los elementos que son diminutos. Y nada, nos vemos en el siguiente proyectazo porque os voy a sorprender, os es mi intención. Así que nada, chao, chao.